Hola, hola, hola. Bueno, seguimos. No sé si va a conectar alguien más. Eh, a ver, seguimos con el tema. Mi tío. Muy bien. Seguimos con el tema de sonido. Bueno, el decibel, que es la unidad que ustedes van a manejar en el futuro. Y lo importante de esto es que hayan comprendido los fenómenos de qué es el ruido, cómo se propaga, o el sonido, cómo se propaga, las distintas formas o unidades que se miden o se analizan en relación en relación al sonido. Y acuérdense que el decibel es una unidad relativa, o sea, en realidad es una medición indirecta de presión sonora que hace un instrumento y que en realidad digamos, no es como un metro o un kilo, sino que es una unidad relativa que en algún momento se decidió utilizar en Estados Unidos. La Bell Telephones es una de las primeras empresas de comunicaciones o de telefonía que existió en el mundo. Y trabajaron sobre ese concepto para poder tener un punto de partida. Así que bueno, vamos a adelantar. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de 80, ven que a 80 decibeles, ejemplo, la presión sonora de un ambiente de trabajo alcanza un valor de 2 dinas por centímetro cuadrado. ¿Qué nivel de decibeles tenemos? Bueno, ustedes nunca van a resolver un problema de este tipo, salvo que estén en estudios de sonido, en un estudio experimental, porque lo difícil acá es medir las 2 dinas por centímetro cuadrado, que dina es una fuerza por metro cuadrado, y necesita instrumentos especiales. Así que bueno, este ejemplo se los doy como para que tenga una idea. Eventualmente si tiene que hacer algún tipo de estudio, digamos, particular, van a tener que analizar. Para los que no están cursando matemáticas, ven que digamos, en la determinación de los decibeles interviene la función logaritmo. ¿Ven? Logaritmo base 10. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo que les pido entonces es que curva de igual sonoridad, para valorar y medir un ruido atendiendo a sus posibles consecuencias, no basta el decibel como unidad de medida. O sea, cuando nosotros tenemos que estudiar un fenómeno dentro de un ambiente laboral y que sabemos que hay problemas físicos de las personas que se llama hipoacusia. Hipoacusia es la pérdida de la escucha o del poder percibir sonidos, que la hipoacusia puede ser en alguna de las, como vimos, las bandas de frecuencia o ciertas frecuencias, o en todo el espectro. Cuando nosotros perdemos audición en todo el espectro, estamos sordos. Cuando perdemos
audición de ciertas frecuencias, tenemos una hipoacusia. Bueno, lo que les pido que lean esto, lo que son los fones, que son las curvas de igual sonoridad. Y vamos a ir más adelante. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a ir acá. Si nosotros tenemos que hacer cuentas, por ejemplo, de sumar, por ejemplo, si nosotros tenemos que estudiar un problema de ruido en un ambiente, nosotros por ahí vamos a tener que estudiar el sonido que emite cada equipo y como no es digamos, la suma del sonido que emite cada equipo no se puede sumar para llegar a un total, sino no se puede directamente, se usan estos ábacos que tenemos acá. Entonces les pido que simplemente ustedes cuando tengan que hacer estos estudios van a tener que, lo importante es tener a dónde consultar para poder hacer las cuentas. Porque si estudian ahora, no, seguramente que se van a olvidar rápidamente. Acá hay un ejemplo resuelto. Muchas veces lo importante es tener bibliografía donde consultar y saber interpretar de qué se está hablando. Fundamental en esto que ustedes sepan el fenómeno de logaritmo, como cómo se calcula cuando yo interviene el logaritmo, que no son operaciones, digamos, directas como con los números naturales o reales. Bueno, bueno, acá tenemos, esperen un cachito que comparto la pantalla. Bueno, acá vamos a empezar a ver la audición. Sonido, energía se crea cuando un equilibrio. Bueno, esto ya vimos cómo se genera el ruido. Cuando la energía vibratoria incide sobre el oído, es registrado por el cerebro. Claro, pero el cerebro no es el elemento digamos, no es el instrumento de medición que tiene nuestro cuerpo, sino el oído ese. El oído tiene tres partes: el oído externo, el medio y el interno. El externo es, digamos, el que uno puede acceder a través de, digamos, de la cavidad que tenemos. Comprende el pabellón y el conducto auditivo. El conducto auditivo es el pequeño orificio que tenemos en las orejas. Y ahora vamos a ver bueno, perdón, ¿están viendo la pantalla? El oído, la No, imagen. profe, no se ve la pantalla. Oh, a ver. Ahí está. A ver, esperen que
dejo ahí más ahí. ¿Están viendo ahí la pantalla ahora? Sí, ahora sí. Bueno, ustedes ven, este es un, digamos, sería un corte del oído. A ver si puedo hacerlo más grande. A ver si puedo verlo. Me parece que es demasiado grande. Bueno, ahí tienen un corte del oído. A ver si puedo eliminar. No. Esta parte es el oído externo. Esta parte es la que está conectada al ambiente. ¿Se acuerdan que el sonido se propaga a través de un medio físico? De manera que nosotros acá vamos a tener, en condiciones normales, vamos a tener, esto va a estar lleno del mismo gas o la atmósfera que hay afuera. Acá, no sé si ven esta como si fuera un globo blanco, eso. Ese es el tímpano. Ese es el límite entre el oído externo y el medio. Acá tienen un líquido, todo esto es un líquido, y ven que hay como bueno, dentro del oído medio tienen como como unos huesitos, tienen el yunque, tienen que son todos son unos sistemas de palancas que inciden sobre esta membrana acá, que conecta a esta parte que se llama el caracol o el oído interno, que está, que se llama la trompa de Eustaquio. Entonces vamos a ver un poquito cómo es el funcionamiento. Entonces la trompa de Eustaquio está acá. Nosotros cuando nos metemos en el agua, a veces que vieron que como que se están quedando sordos, y es porque acá la presión está actuando sobre esta membrana y nos está provocando una perturbación al sistema, al oído medio. Entonces, vamos a... mirar de vuelta. Bueno, entonces el oído medio está limitado por el tímpano en uno de sus extremos, que es este. ¿Ustedes ven el señalador, el mouse mío ahí? Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno. Y después está limitado por el tímpano en uno de sus extremos y por la ventana oval y redonda en el otro. O sea, esta zona es la zona de límite del oído medio. Bueno, tiene unas cavidades de 2 centímetros cúbicos de volumen. Hay 3 pequeños huesos conocidos como martillo, el yunque y el estribo. Son estos, bueno, no se ven bien porque no está bien, pero acá hay un sistema de como palancas que uno mueve al otro y se transmite a otra membrana que está por acá, que es la que transmite presión al,
al, ¿cómo se llama? Al caracol este. El martillo se encuentra pegado al tímpano y junto con el yunque forma una palanca que actúa sobre el estribo, el cual se encuentra pegado a la ventana oval en la pared que separa el oído medio del interno. Está pegado ahí. Entonces, acá tengo la trompa de Eustaquio, que es esto, a donde hay unas pequeños, a ver cómo les puedo decir, unos pequeños pelitos o membranas, no membranas, pequeños, sí, son como unos pelitos, pero en realidad no son pelos, que están metidos en un líquido. Bueno, y acá eso se llaman los cilios. Esos son los elementos que detectan el ruido o el sonido, y cada cilio detecta una frecuencia distinta. Acá dicen las células ciliares, son los cilios. Esos son los que detectan cada frecuencia distinta. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la banda de octavas, estos cilios, de acuerdo a la longitud que tengan acá adentro, reaccionan con una frecuencia distinta. Entonces, estudiando la banda de octavas en la cual estamos, podemos saber a cuál está afectando. Bueno, es un corte. Bueno, acá tienen algunos detalles más de cómo es el oído. Bueno, entonces concretamente desde el oído externo se va propagando a través del oído medio y después llega a la trompa de Eustaquio y ahí se genera, digamos, una serie de sensaciones, o sea, se estimulan nervios que llegan hasta al cerebro. Y el cerebro entonces interpreta eso como lo que es una presión sonora. La sonoridad es una sensación subjetiva de fuerza de sonido. La magnitud física equivalente es el nivel sonoro. En realidad estamos escuchando, o sea, nosotros cuando escuchamos ruido no escuchamos toda la banda completa de ruidos, sino que estamos escuchando ciertas frecuencias particulares que son las que son estimuladas, lo que estimulan a los cilios. O sea, dentro del sonido que nosotros recibimos, hay ciertas partes del sonido que no escuchamos porque no tenemos cilios que, que detecten esa parte. Bueno, la sonoridad tiene un límite inferior, que es el umbral de audición. Entonces, bueno, como ustedes ven, el sistema de oído bastante complejo.
Con respecto al tema del ruido, la sonoridad tiene un límite inferior, que es el umbral de audiciones, ahí a donde escuchamos o no escuchamos nada, y el límite superior es el umbral de sensación desagradable, que es donde la sensación auditiva se convierte en molesta. Nosotros cuando estamos en un ambiente con un determinado nivel de ruido, tenemos activadas distintas partes de ese sistema de oído interno. Cuando nosotros, digamos, cuando hay un ruido extremadamente, digamos, alto o de alta presión sonora, como por ejemplo una explosión, puede pasar que explote nuestro oído, o sea, digamos, se venza la membrana interna y se rompa. Por eso no sé si ustedes habrán visto o habrán leído que en algunos momentos, cuando explota una bomba, a veces la gente empieza a sangrar por el oído. En realidad no es que tiene una hemorragia, sino que le está saliendo el fluido ese que tiene en el oído medio. Bueno, seguimos con el oído. Bueno, el oído tiene mayor sensibilidad en rango de frecuencia de 1000 a 4000 Hz. Fuera de esa banda de frecuencia, el umbral de audición es progresivamente más alto, tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala de frecuencias. O sea, nosotros, nuestro oído se ha adaptado por algún motivo a un rango de frecuencias limitado dentro del rango audible. Nosotros cuando nos hacen audiometría, nos miden el nivel de audición que tenemos en la banda de octavas y, y nosotros podemos llegar, bueno, acá, a ver, no tengo una... Bueno, ven, ahí en este gráfico, en la línea de abajo, tengo expresada una una curva de audición. En realidad, la curva no es continua porque el sistema de medición es discreto. Mide en 50 Hz, 100 Hz, 200, 500. Entre 200 y 500, por ejemplo, se interpola. O sea, si mide esto acá y esto ahí, se interpola linealmente. O sea, no es una medición continua. Bueno, a ver. Bueno, eh, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros, eh, o sea, la pérdida de audición es progresiva? Uno cuando está sometido a ruido, o sea, tanto alto como bajo, va perdiendo capacidad de audición. En la medida que estés sometido a más altas sonoridad o altos decibeles, los cilios, por ejemplo, ante una explosión cercana, colapsan y no se recuperan. Ese es el caso clásico de las personas que, por ejemplo, en la guerra. En la guerra, la gente se queda sorda o adquiere una sordera, una hipoacusia reducida o lateral, porque por ahí empiezan a perder
la posibilidad de audición de ciertas frecuencias. A veces, como vieron que la más frecuencia era de 4.000 a 10.000 Hz, a veces las primeras que perdemos son esas. Pero no, cada persona es distinta, las personas, digamos, esto es una cosa fundamental. Toda la legislación está hecha en base a un hombre promedio, o sea, hacen estudios sobre distintas personas y, digamos, por ejemplo, los efectos sobre distintas personas y sacan un promedio. Pero ¿qué pasa? El hombre promedio no existe. O sea, digamos, no sé, el hombre promedio actualmente por ahí pesa 75 kilos. Pero encontrar una persona y por ahí mide 1,75, pongámosle un ejemplo. Encontrar una persona que pese 75 kilos y mida 1,75 m es muy difícil. O sea, lo que quiero decir es que todas estadísticas o las limitaciones que hay sobre respecto a, por ejemplo, el caso del ruido, están hechas sobre un número de promedio. Por eso, cuando uno está cerca de los límites permisibles, uno a la persona que está sometido al estrés, por ejemplo, de ruido, uno le tiene que hacer estudios con mayor frecuencia, porque la persona puede ser hipersensible a una determinada nivel sonoro o determinados decibeles, porque no somos todos iguales. Así que cuando estamos cerca de esos límites, lo que dice la legislación es que uno tiene que hacer estudios, digamos, a las personas que están sometidos a ese límite, porque puede ser que haya una persona que sea más sensible que otra a un cierto nivel sonoro, por ejemplo, a un ciertos decibeles. Así que los valores que figuran en la norma de, digamos, de higiene y seguridad, por ejemplo, en el caso nuestro, son orientativas. Uno, cuando está frente a situaciones límites, tiene que hacer un análisis particular para ver si la persona tiene mayor o menor sensibilidad. Bueno, entonces, las personas, muchos he escuchado esto, que se engañan a sí mismos porque dicen que me acostumbré al ruido. Y no es que se acostumbró al ruido, sino que tiene hipoacusia, o sea, tiene una disminución auditiva. Luego de un periodo de exposición, el ruido ya no los afecta porque se han quedado sordos a esa frecuencia. Lo que pasa que no es que se ha acostumbrado, es que está insensible a parte de la frecuencia. Insensible significa que está sordo para esas frecuencias. Uno, como todos los, digamos, cuestiones de cuáles son los límites permisibles para el hombre, en lo que es ruido también tiene digamos, una disminución o puede sufrir una disminución de las horas de trabajo en función de que estén sometidos a mayor nivel de ruido. Porque ¿qué pasa?
el ruido entra digamos, por nuestro órgano auditivo, por la oreja. Pero eso no quita de que el sonido puede entrar por la masa ósea, o sea, por el cráneo, digamos, a través de el mismo estructura ósea, o sea, de la, digamos, del cráneo. Así que eh, a veces uno, acá una cosa de las más importantes es que los cilios tienen que descansar, o sea, sometidos a un cierto nivel de decibeles constante, por más que no supera digamos, al máximo permitido de acuerdo a norma, puede ser de que se estén estresando nuestros oídos, eh, porque los cilios necesitan, digamos así, distenderse, o sea, tener un descanso. Uno si está, ¿y qué pasa? Si no superó el límite máximo permisible, el cilio, digamos, puede recuperarse. Ahora, si uno estuvo al lado de una explosión cercano a uno, el cilio puede ser que haya, digamos, quedado, digamos, disminuido o no pueda, digamos, detectar más esa frecuencia determinada de sonido. Bueno, eh, bueno, a ver, para redondear, porque ya se está cerrando. eh, Todos pudieron bajar los archivos eh, que dejé en la plataforma. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, lo que les pido es que lean los apuntes y la clase que viene vamos a seguir viendo. Ven que ahí les estoy mostrando algunas eh, unas curvas de sonido. Bueno, lean el texto y les va a explicar un poquito más. Y les pido que lean porque digamos, a ver si lo puedo encontrar. No puedo abrir. No les pido que se acuerden de las fórmulas, pero sí que tengan una idea de las unidades que estuvimos hablando, lo que es un decibel. Así que, bueno, acá tienen algunos datos. Por ejemplo, el umbral, por ejemplo, para tonos puros, oídos expuestos, 120 decibeles. A 140 decibeles empezamos a tener una molestia, un cosquilleo, digamos, en el oído. Podemos llegar a tener dolor a 140 decibeles. Para que tengan una idea, 140 decibeles es el ruido que hay al lado de una turbina de un avión. Las turbinas de avión son algunos de los ruidos de mayor nivel que podrán estar sometidos. Una explosión supera eso, los 140 decibeles, pero lo que pasa es que tiene otros efectos, ¿no? Bueno, acá tienen algunas curvas de qué pasa con el tiempo con la sordera, digamos, de acuerdo al hombre y la mujer, que cada uno tiene una particularidad distinta. Bueno, dejamos acá y les pido que lean el resto de los apuntes que le dejé.
así la clase que viene podemos avanzar. Bueno, si no tiene ninguna duda, nos vemos la clase que viene. Ok, profe. Chao, buenas Bueno, buenas noches. noches. Chao, hasta luego. Chao.